Bendiciones para todos los que estamos en vivo y que por los que estemos en vivo presentes, acá alcancen los ausentes, que encarnados y desencarnados tomemos luz de estas benditas enseñanzas y que por los presentes así alcancen los ausentes. Tema para su análisis y estudio de hoy, compartido en dos archivos que contienen más de una hora de lectura, pero quien los imprimió va a tener ese gran privilegio de conservarlos porque son fragmentos extraídos de los 12 tomos y así estoy con la seguridad de que los leyeron. Hoy se comparte un análisis de esos dos temas por nuestro hermano Ángel, que hizo ese trabajo arduamente, con amor, con cariño y perseverante para todos los que así trabajamos en el desarrollo de estos ejercicios espirituales. Pues bien, el tema en su parte uno y parte 2 es sobre hablar, hablar. Dios nos habla, hablaréis, habladme. Entonces, vamos a escuchar el análisis que durante 15 minutos nos va a entregar a Ángel Fuentes, agradeciendo su trabajo, y entramos en análisis general para poder así, en inspiración, llevar a la práctica el exhorto que el Padre como Maestro nos hace de estudiar y analizar estas divinas enseñanzas que con su sabiduría nos ha dejado como legado. Cierro mi micrófono y te dejo la línea, Ángel, para que con la plegaria, el minuto, los segundos de silencio que nos demos para unificarnos en mente, pensamiento y sentimiento, así recibir lo que por tu conducto nos va a hacer llegar el Padre. Adelante, ojalá, sé que hay mal tiempo en tu comarca y ojalá y el tiempo nos dé la posibilidad de escucharte en tu análisis de cierre. Adelante, por favor. Línea abierta para ti, Ángel. Sí, gracias, José Manuel. En caso de que haya algún imprevisto, pues tú ya tienes la continuación del tema grabado y el análisis. Hermanos, yo quisiera que antes de empezar este importante tema, nos pusiéramos cómodamente sentados y pudiéramos dedicarle la siguiente hora, este tiempo, al estudio de la palabra que nos dejó nuestro Padre. Para ello, vamos a serenarnos, vamos a ponernos en quietud, vamos a dejar todos aquellos pendientes que tenemos, todas esas impresiones que tuvimos durante el día, todos aquellos problemas que tenemos por resolver, ponernos en un estado de tranquilidad, de quietud, deseosos de establecer comunicación espiritual con nuestro Padre, con ese Dios todopoderoso que es amor y que está deseoso de tener contacto con nosotros. Vamos a pedirle que nos acompañe en esta reunión convocada en su nombre para analizar ese mandato, ese tema tan importante que nos dio sobre hablar y dar a conocer este tercer testamento que nos dejó en la República Mexicana a todos aquellos que podamos, porque tiene que llegar a toda la humanidad. Que nos dé luz, que nos dé fuerza, que nos revele la forma en que podemos hacer cumplir eso que espera de nosotros.
ese trabajo espiritual y material que nos pide. Aprovechemos estos momentos de quietud para pedirle al Padre por la paz del mundo, sobre todo en estos momentos en que hay conflictos entre las naciones más poderosas del mundo y que pueden involucrarse en una tercera guerra mundial, que sería ya con armas atómicas y que podría ocasionar un daño terrible, inimaginable en nuestro mundo. Pidámosle que les dé luz, que les haga entender el compromiso que tienen ante toda la humanidad de guardar la calma, a todos los gobernantes, de encontrar fórmulas para vivir en cordialidad, en paz, en ayuda, porque toda la humanidad pertenece a un mismo género. Todos somos hermanos ante Dios porque fuimos creados por Él. Pidámosles también por los enfermos, por todos aquellos que se encuentran con alguna pena, con algún padecimiento, que puedan darles fortaleza, que puedan encontrar esa causa de sus padecimientos, que sepan que es purificaciones que a veces nos manda el Padre, para que volvamos al camino, para que nos acordemos de Él, para que podamos tener tiempo de meditar en nuestros errores. Pidámosle también por todos esos seres desamparados, por las viudas, los niños de la calle, aquellos que están padeciendo hambre en el mundo y en general por toda la humanidad, que pueda llegar este tercer mensaje como consuelo, como normas a seguir por toda la humanidad. Y escuchemos todo aquello que el Padre quiere dejar en cada uno de nosotros en este minuto de silencio.
Pues bien, hermanos, ya lo explicó el hermano José Manuel. En esta ocasión solamente tenemos 15 minutos para exponer el tema. La primera parte hablamos sobre lo que nos dice Dios en su tercer testamento, sobre hablar, y Dios nos habla. Y en esta segunda parte, por falta de tiempo, leeré solamente el complemento. Hablaréis y habladme, haciendo un análisis de esta segunda parte. Esperando que todos ustedes, los que están enlazados y los que lo harán posteriormente a través de los medios masivos de comunicación, impriman esta segunda parte de este importante tema, que es un mandato de nuestro Dios. Dios nos da un mandato en su tercer testamento al decirnos, hablaréis. Y nos dice que ya preparados, hablaremos inspirados por Él, y en esta forma sencilla adoctrinaremos a la humanidad. Que Él nos iluminará y nosotros hablaremos y sorprenderemos a los hombres. Que ya comunicados de espíritu a espíritu, ni nosotros le hablaremos con palabras materiales, ni el Padre tampoco lo hará con nosotros. La comunicación será en forma espiritual. Nos dice que nos preguntará la humanidad el porqué del caos mundial y que nosotros hablaremos en su nombre, anunciando que después de ese caos, la humanidad alcanzará la paz. Que muy pronto hablaremos de su doctrina a la humanidad, dando pruebas de que ya habremos comprendido la lección que predicaremos y apoyando todas nuestras palabras con buenas obras. Nos da el mandato de hablar y nos dice, hablaréis, sí pueblo, hablaréis para que los sordos escuchen y diréis a todos que hoy no he venido en cuanto hombre. Nos revela que ha estado doctrinando a su pueblo para que cada uno de los que lo escuchen sea un guía de corazones cuando su palabra ya no se manifieste a través de los portavoces y que por intuición hablaremos de lecciones desconocidas que serán nuevas revelaciones. Que debemos hablarle a nuestro Padre Dios con obras y no solo con palabras. Que nos convertiremos en portadores de su palabra de luz, de redención y esperanza, y que a nadie debemos hablarle con severidad. Nos da la orden de levantarnos, sus hijos amados, y que debemos obrar a imitación de Jesús. Y nos dice que así como vemos que se está comunicando por medio de los entendimientos de los portavoces, así también recibiremos su inspiración. Y entonces hablaremos en su nombre de enseñanzas que nos inspiren. Y en esa forma veremos que su enseñanza nos la sigue dando en estos tiempos. Nos habla de que los hombres nos buscarán sabiendo que en esta nación vino a manifestarse y que poseemos sus revelaciones. Y sabremos también por intuición cómo debemos comportarnos ante ellos y qué debemos decir sin alarde, sino mansamente. Nos recomienda que no vayamos únicamente a repetir su palabra a nuestros hermanos, tal como Él la dijo, que debemos prepararnos para que sepamos explicarla,
y que debemos hablar en forma sencilla. Nos profetiza que en el futuro hablaremos bajo su inspiración y nos revela que cuanto más estudiemos su palabra y sepamos extraer de ella la esencia, más hablaremos con caridad y claridad a toda la humanidad. Nos confirma que Él ha venido a dejarnos sus legados de amor y que nosotros, como testigo de sus revelaciones, hablaremos con justicia. Nos profetiza el Divino Maestro que el Verbo será abundante en nuestros labios y que hablaremos muchas veces de lecciones hasta desconocidas para nosotros mismos. Que debemos hablar de la simplicidad de sus enseñanzas, la cual tiene pureza, tiene sabiduría y posee su verdad. Que debemos decir a la humanidad que con su venida en este tiempo se cumplen las profecías que se dieron en tiempos pasados. Nos recomienda hablar diciendo que nuestro culto es espiritual y que el templo lo estamos construyendo en nuestros corazones. Hablar siempre revestidos de humildad y mansedumbre, que seremos quienes explicaremos la ley, su ley de amor, las revelaciones y enseñanzas pasadas contenidas en sus dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, y todo aquello que en este tiempo ha sido revelado por el Espíritu Santo. Nos revela que cuando hablemos de su obra, estaremos inspirados por Él y hablaremos con frases de inmensa sabiduría, porque somos los indicados para anunciar a la humanidad que Él ha venido a los hombres, esta vez en espíritu, que ya no vendrá a humanizarse o a materializarse entre los hombres, que ya no vendrá a encarnar en esta tierra. De todo esto debemos hablar a nuestros hermanos. Nos profetiza también que hablaremos en el futuro a nuestros hermanos, despertando amor y no temores, porque su obra debe de llegar limpia a la humanidad para que ésta se levante a cumplir con su ley. Nos dice, y esto es muy importante, que muchas veces hablaremos a nuestros hermanos sin saber el efecto que nuestras palabras causaron y que el pueblo de Dios surgirá una vez más entre la humanidad y que este pueblo, el Israel por el Espíritu, no se concretará a enseñar su doctrina a través solo de la letra, de la palabra, sino que para que las palabras tengan vida, es necesario vivirlas, sentirlas, porque su pueblo no será solamente propagador de escritos y de libros, sino también de ejemplos y de hechos. Nos dice que hablaremos de la verdad que nos ha traído y que cuando digamos esa verdad, no lo hagamos jamás con la intención de lastimar, que debemos respetar la fe y la religión de los demás hombres. Nos profetiza que hablaremos inspirados por Él y en esa forma sencilla doctrinaremos a la humanidad. Que habiéndonos preparados al Israel por el Espíritu, hablaremos con palabras de convencimiento y con la confianza en nosotros mismos,
que podremos explicar sus enseñanzas y sus nuevas revelaciones que nos ha dado en este tiempo, porque somos nosotros, su pueblo, a quien ha dejado esa misión, los indicados para enseñar al que no sabe y mostrarle el camino de su evolución. Seremos nosotros, los espiritualistas, los que hablaremos a la humanidad de su amor y quienes les invitaremos a recibirle en su corazón para que ellos también puedan encontrar el puerto de salvación. Nos revela que nosotros hemos conocido su palabra y sus manifestaciones por conducto del entendimiento humano a través del portavoz y por lo tanto somos sus testigos, los que hablaremos con toda preparación de todo aquello que hayamos visto o escuchado, los que analizaremos cada una de sus palabras y los que explicaremos sus leyes de amor. Nos recomienda no hablar mal de nuestros hermanos, aunque tengamos razón para ello. Y otras recomendaciones que nos hace es hablar con palabra clara, llena de luz y de verdad. Y en esa forma despertaremos con nuestro buen ejemplo y con nuestra oración a todos aquellos hermanos que duermen. Que nuestra forma de hablar sea con palabra humilde, y en esa forma el mundo nos reconocerá. Que si ya estamos preparados, nos levantemos con nuestro conocimiento como los espiritualistas trinitarios marianos, llevando la fe, la esperanza y la caridad para aliviar el dolor de la humanidad y entregarles paz. El Divino Maestro nos dice que va a dejarnos en su lugar, porque los labios de los portavoces van a callar, pero que quedarán ya nuestros labios preparados, nuestro corazón inspirado para hablar en el futuro de lecciones nuevas desconocidas por medio de su comunicación de espíritu a espíritu. Que su pueblo, el Israel por el espíritu, hablará al mundo del tiempo en que se encuentra viviendo y explicará el porqué de todos estos acontecimientos, y por su conducto será dada a conocer nuevamente su ley a las nuevas generaciones. Que seremos los consejeros que entregaremos la luz y la paz a los demás. Y dio la orden de preparar el tercer testamento para las generaciones venideras, ya que vendrían grandes multitudes de hermanos a nuestra nación, y que si estamos preparados, podríamos hablarles bajo la inspiración de su Espíritu Santo. Nos recomienda que con la sencillez de su palabra les hablemos de su amor y les revelemos que Dios ha venido en busca de los pecadores para que lo conozcan, para enjuagar su llanto, para apartar de su espíritu las tinieblas, para sanarles y hacerles sentir y contemplar su presencia, y que nosotros, su pueblo, seremos como una estrella luminosa ante la humanidad. Nos recuerda que solamente vamos a hablar de su obra y a presentar sus lecciones, pero que hablaremos con tanto espíritu, con tanto corazón, con tanta verdad, que muchos de aquellos que son reacios
se convertirán. Queridos hermanos, Dios nos pide estar en contacto con Él en este tiempo y nos dice, habladme. Nos pide orar, pero con el corazón, que le hablemos con el espíritu, tal como lo sintamos en ese momento, que lleguemos a hablar con Él con el pensamiento lleno de amor, hablarle ya sea como discípulo o como párvulo, y Él nos hará sentir su sabiduría y su amor. Nos pide que lo busquemos y que le hablemos, que no nos importe que nuestro pensamiento sea torpe para expresar nuestra petición, porque Él sabrá comprenderla. Que lo importante es que le hablemos con la confianza con quien se habla a un padre, como lo haríamos con nuestros mejores amigos, y a la vez que le preguntemos lo que queramos conocer, ya que por medio de la oración tiene reservadas muchas revelaciones al Espíritu para el futuro. Nos dice, habladme en lo más íntimo de vuestro ser, porque yo escucho vuestro lenguaje espiritual, y nos recuerda la gran misión que tenemos que cumplir entre la humanidad. En nuestro silencio, debemos aprender a elevarnos mentalmente a Él. En nuestro recogimiento, pide que le hablemos con el Espíritu. Y para todos y a todo tendréis mi respuesta. Nos pide elevarnos en nuestro pensamiento hasta Él y hablarle. Y nos recuerda que es Él el divino Maestro, el que ha venido de tiempo en tiempo a darnos su enseñanza. Nos indica a su pueblo que oremos, porque ese es el idioma del Espíritu, pero que aprendamos que a la vez que le hablemos, sepamos también escucharle. Nos pide que le hablemos con respeto y humildad y que abramos nuestro corazón, porque ese es su templo, y que en él se escuche su voz, que es consejo, inspiración y revelación. Nuestro Dios contempla a la humanidad como el niño débil, expuesto a riesgos y tropiezos, y como es su Padre, le ama y lo guía, aunque por instantes su corazón sea sordo a sus consejos, a sus llamados y a sus lecciones. Y hermanos, se despide después de dejarnos esos hermosos consejos y enseñanzas, dejándonos su bendición y su mejor regalo. Mi paz sea con vosotros. Queridos hermanos, este tema resultó muy extenso y he tenido el gusto de exponer en dos partes a ustedes y de extraerlo y formarlo de los 12 tomos de Vida Verdadera, dándolo a conocer por primera vez. Y obedece a tratar de interpretar la voluntad de nuestro Dios Padre, recibida el pasado 7 de septiembre por varios videntes, al indicarnos
que es la hora ya de hablar, de levantarnos y hablar a la humanidad, de hablar y de comunicarnos con Él. Mensajes que fueron recibidos en esa fecha muy importante para todo espiritualista, en la que conmemoramos el 159 aniversario de que empezara la comunicación por el cerebro de sus portavoces, de que comenzara el sexto sello o sexta etapa espiritual en la historia del hombre, y que comenzara el tercer tiempo o era en la historia espiritual de la humanidad. Y también en la reapertura del recinto Simiente de Sion, que es todo un baluarte para nosotros por ser el único recinto sobreviviente de antes de 1950, fiel a las indicaciones dadas por el Divino Maestro de suspender la comunicación por el éxtasis del portavoz el 31 de diciembre de 1950 y comenzar a estudiar sus divinas enseñanzas en los escritos dejados y tomados por los plumas de oro de sus cátedras. Este estudio que compartí con amor con ustedes contiene todos los extractos de los textos dejados sobre las siguientes palabras: hablar 8 veces, hablad 52 veces mencionadas el domingo, y hablaréis 53 veces, y habladme 9 veces, dadas a conocer este jueves. La palabra habla y háblame no está comprendido en los 12 tomos de Vida Verdadera, porque nos habló en un idioma especial, en nuestra propia lengua, pero más parecida al español antiguo. Hermanos, al seguir estudiando, analizando y conocer este divino mensaje, deseo y espero que fortalezca nuestra fe y nos sirva para estar conscientes de la gran responsabilidad que tenemos ante nuestro Dios de dar a conocer su palabra a la humanidad, y de la forma de hacerlo a través de los múltiples consejos que nos da. Les doy las gracias por su atención y los invito posteriormente, en silencio y en recogimiento, a que hagamos cada uno una reflexión a la luz de nuestra conciencia y nos preguntemos qué tanto más podemos incrementar cada quien nuestro trabajo a favor de la humanidad en estos finales de tiempo que estamos viviendo, en esta época que el mismo Padre la califica como la época más difícil en la historia de la humanidad. Deseo y mando bendiciones para todos mis hermanos. Cierro mi micrófono. Muchísimas gracias, gracias Ángel. Ese trabajo que realmente es una joya. El Tercer Testamento es un tesoro de incalculable valor, pero en la exposición que hace nuestro hermano Ángel en los dos temas que espero que nos imprima los vuelva a retomar. Aquí dice por último que todo esto es un baluarte para nosotros. El único recinto sobreviviente de esa etapa de 84 años que culminó en 1950 e inició en 1866 fue Simiente de Sion.
y el mandato era suspender la comunicación por el éxtasis del portavoz el 31 de diciembre de 1950 por la mediunidad con el Padre y sus potencias que se manifestó como Espíritu Santo, como Maestro, a través de María, de Elías y de los espíritus de alta luz que componen el valle espiritual. Pero de ahí que seguía o que sigue. Estamos a 75 años de haber terminado aquella etapa, pero iniciada esta para establecer la comunicación de espíritu a espíritu con él. Y estos dos temas nos vienen a dar la forma de la comunicación de espíritu a espíritu con él, ya sin necesitar intermediarios, de desarrollar la comunicación de la mediunidad, pero en un éxtasis espiritual y unipersonalmente. Es conveniente leerlos y apacentar cómo quiere que le hablemos y cómo quiere que hablemos a los demás con el espíritu. Y aquí está desglosado todo. Para mí realmente es muy valioso este trabajo, este legado que nos dejó el Padre. Y sobre de él vamos al análisis general. Y gracias, Ángel, por esos 15 minutos de profundo análisis y esos dos temas que pues yo los imprimo, los guardo en mis archivos impresos y también los guardo como archivos electrónicos en mi computadora y principalmente en mi espíritu y en mi corazón. Estamos congratulados con la presencia de los hermanos de la República Guatemalteca, que es su segunda participación en este grupo, que es para todos y de todos. Vamos a invitarlos a que tomen ya sea del primer tema o del segundo, lo que haya quedado y plasmado en su corazón, sin censuras, aquí no hay censuras, como párvulos, aquí en el análisis de la enseñanza que hizo Ángel. El Padre nos exhorta a que le hablemos como párvulos o discípulos, pero que le hablemos, que estudiemos, que ensayemos, que eh, nos animemos, nos atrevamos a romper la timidez y desarrollemos ese don tan bonito que es el de la palabra y del análisis. Me voy a ir por orden de alfabético para que después nuestros hermanos que estamos aquí en México, después de ustedes, hermanos en Guatemala, continuar con el análisis. No sé si tengas algo, Ana Carolina. Adelante, por favor, te cedo la niña. De igual manera, si por el tiempo, antes de que tomes la línea, el exhorto la aclaración es para todos y por el tiempo, por el trabajo material no se alcanzó a analizar. La invitación es de que lo sigan haciendo y si no tienen nada, pues también creo que no hay ningún problema porque todos aprendemos de todos. Adelante, Anita, por favor. Cierro mi micrófono. Gracias, hermano. Bueno, pues eh, analizo el hecho de poder hablar y hablando nosotros al Padre, los conocimientos que estamos teniendo, nuestras necesidades y lo fundamental es aprender a hablar con el Padre, hablando con los hermanos acerca de los conocimientos. Es mi interpretación, hermano. Buenas noches. Indudablemente porque el conocimiento abre la luz del entendimiento o el entendimiento cuando se abre y se apertura a la luz del conocimiento en lo que nos dejó el Padre se convierte en sabiduría y se abraza una fe ya no ciega sino con conocimiento. Muchísimas gracias, Anita. Y vamos con Claudia. ¿Tienes algo que aportarnos, Claudia? Adelante, por favor. Claudia Sosa. Buenas noches, hermanos. Pues
La verdad que es un tema bastante amplio, que nos deja mucho porque tenemos que prepararnos, ya es el tiempo en que el Padre nos está invitando a que podamos propagar la enseñanza que Él dejó y necesitamos prepararnos para poder servirle al Padre y que nuestros labios puedan servir de vínculo con los demás hermanos para poder transmitir lo que nosotros estamos tratando de aprender. eh, Necesitamos prepararnos mucho para poder seguir ayudando a la humanidad. Es una gran bendición la que Dios nos da de poder contar con este estudio y poder prepararnos para poder seguir en el camino que Él nos ha prestado. Pues esa es mi interpretación, hermanos. Dios los bendiga. Feliz noche. Así que sea, Claudia, indudablemente. Establecer la comunicación de espíritu a espíritu es tener una fe ya sobre el conocimiento que nos entrega de cómo inspirarnos, elevar nuestros pensamientos para que a través de esa inspiración y elevación hable Él por nuestro conducto. A veces decimos cosas que después tras las comprendemos y las analizamos y decimos, ¿de dónde salió esto? Sé que Bella está trabajando en un hospital y como maneja materiales que requieren de mucha precaución, le vamos a dar el momento para que exprese su análisis y continuar con nuestra hermana Elda después de Bella. Adelante, Bella, por favor. Sí, hermanos, qué bonito tema. Gracias por este encuentro y a nuestro hermano Ángel por haber escogido este tema tan bonito que me llegó mucho al espíritu, me tocó el alma, porque pues el tiempo está pasando año tras año, y pues, ¿qué estamos haciendo nosotros para, como decía el hermano Ángel, hacernos esa pregunta? ¿De qué manera podemos servirle a la humanidad? Si nosotros, hermanos, le hablamos a nuestro Padre Celestial, incluso en medio del caos, en nuestro día a día, Él sabe escucharnos. Eh, si nosotros le hablamos, Él nos hablará y nosotros sabremos cómo hablarle a la humanidad. Y estos días, estos 2 semanas que han pasado, eh, he pensado mucho en la muerte del cuerpo físico, porque tuve un sueño donde una persona muy querida se le estaba haciendo una despedida. Se estaba yendo ya de este mundo, pero ella llegó a que todos se despidieran. Había mucha alegría, muy bonito, pero nadie sabía que iba a fallecer. Entonces era una reunión que se entendía de un fallecimiento y como despidiéndose. Entonces, eh, eh, qué tremendo es que la muerte corpórea nos vaya a sorprender sin haber dado lo mejor de nosotros mismos en servicio de nuestros hermanos. Eh, Como yo le agregaría también cómo afianzar nuestros propósitos, nuestra fe, nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestro Padre Celestial para entregar este mensaje cada quien desde sus trincheras. Porque como decía ahorita en el análisis, no sabremos el impacto que tendrán nuestras palabras en la vida de un hermano que esté escuchándonos. No, como dice, no repitiendo las palabras, ¿verdad? Literal, tal cual, sino a través de nuestro dolor, de nuestras vivencias, de nuestro recogimiento, de nuestra regeneración. Nuestros hermanos verán un rayito de luz de cómo levantarse y seguir en este camino. Entonces, también invitarme a mí misma también,
a seguir este camino, a preguntarnos de cómo hacerlo y a no tener miedo, porque no sabremos, ¿verdad? El impacto que esto tendrá en la vida de nuestros hermanos y sobre todo en el espíritu y en el espíritu en otras moradas que no conocemos. Sé que aquí hay gente muy talentosa, de muchas profesiones y de tantas cosas, ¿verdad? Imagínense ustedes en la humanidad, tantos científicos, cantantes con grandes dones y gente dotada, ¿verdad? Qué bonito, como han venido también a entregar algo. Pero imagínense ustedes, nosotros sin el aplauso del mundo, sin el aplauso de nadie, y muchas veces en un gran silencio, en una gran soledad, y algunos hasta exiliados, orando por la humanidad. Eso, hermanos, tiene más valor que cualquier otra retribución material que pueda tener un humano en esta tierra. No vamos a tener los aplausos del mundo. Es más, pertenecer al pueblo de Israel es restitución porque también debemos de corregirnos a nosotros y pasar por esa noche oscura para poder ver la luz. Pero imagínense, no vamos a tener los aplausos del mundo, pero vamos a tener la mirada de nuestro Padre Celestial con una conciencia tranquila. A ese encuentro, hermanos, en cumplimiento, no puede haber alegría, no puede haber un aplauso, no puede haber nada que pueda sustituir que el buen deber cumplido cuando nos toque. No nos podemos imaginar. Entonces, invitarles a eso, hermanos, a pensar en eso, a reaccionar en eso y a darle adelante para que el tiempo que tengamos dispuesto, no importa la edad o en la etapa que nos encontremos, podamos ver la luz de una nueva alborada espiritual. Muchas gracias, hermanos. Gracias a nuestra hermana Bella, que es hondureña, radicada en Estados Unidos, en Nueva Jersey, y tiene razón en su análisis, ¿no? Hablarle a la humanidad, ¿qué le podemos dar a la humanidad? Cuando el Padre nos dice en su enseñanza que hemos venido a dar, no a recoger. Llegará el momento en que se entregue el galardón y la cosecha que se labre con el trabajo de hoy. Por eso, en esta enseñanza, en el tema 2 nos habla y nos recomienda, si vas a hablar, no hablar mal de nuestros hermanos, que es un precepto que dejó instituido para esta era a través de los 22 que le comunicó Elías a Roque Rojas y que están plasmados en los recintos espiritualistas trinitarios marianos, ya sean gobernantes, el rol que cumpla cualquier persona, intelectuales, ya sean personas morales, personas X, no debemos hablar mal de ellos, aunque tengamos justicia para ellos. Ahí es donde empieza la elevación del pensamiento, porque la vibración del corazón que emana del espíritu empieza a manifestarse en la virtud. Por eso dice, hablad con palabra clara, llena de luz y de verdad, sin mala vibra. Despertad con vuestro buen ejemplo, porque si pregonamos esta enseñanza y los ejemplos y nuestras acciones son contrarias, nos dejó ese gran ejemplo en los fariseos del segundo tiempo, que hablaban del Padre y los discípulos le decían al maestro que por qué eran así y hacían todo lo contrario. Y les decía Jesús, haced lo que ellos hablen, mas no haced lo que ellos hacen. Pero no, por eso despertad con vuestro buen ejemplo, dice el Padre en recomendación, con vuestra oración, y la oración sale de la vibración del corazón, respaldada en una vida recta a vuestros hermanos que aún duermen. Qué bonito, ¿no? Pues vamos con
Elvi Vázquez, si nos tienes algo que comentar y pidiendo la paciencia de los que han levantado la mano, que estamos aquí en México. Adelante, Elvi, si tienes algo que comentar. Gracias, hermanos, por esta oportunidad del llamado que nos hacen a escuchar estas lecciones y de opinar al mismo tiempo. Tengan todos muy buena noche. Yo, después de leer el tema, es como todos, grande y habla al corazón, al espíritu. Pero sé que el tiempo no lo permite y me quedé reflexionando en este párrafo que dice: los que me habéis oído en este tiempo, no os vayáis a la tumba llevándoos el secreto de esta comunicación que he tenido con vosotros, porque esta es vuestra principal misión. Entonces he reflexionado que si llegó a nosotros este conocimiento, esta sabiduría que el Padre ha permitido, tenemos el deber de cada día pensar esa unión primero de oración con el Padre para que nos dé las pautas, nos proporcione en su voluntad divina a las personas con quien vamos a compartir estas enseñanzas. Quizá no podemos llegar a cubrir un grupo grande, ya en conjunto posiblemente, pero sí podemos llegar al corazón de quienes van a saber escuchar, porque ya están en su momento, poder despertarles el anhelo de esta doctrina, pero no solo ese anhelo, sino que puedan practicar, experimentar e integrar a su vida. Porque cuando uno experimenta e integra una sabiduría como la que estamos escuchando y muchas que también han logrado muchos maestros que nos han dejado su legado, pero esta es del Padre, sencilla y con la sabiduría que solo Él sabe darla. Entonces podemos cambiar nuestras formas de vida, cambiar nuestras formas de hábitos, cambiar la forma de hablar, de pensar, de sentir y sobre todo de reaccionar, porque el conocimiento lo podemos tener en cantidad porque se nos permite, pero el integrarlo a nuestra vida diaria es, creo yo, el reto más grande. Y cuando ya logremos integrar, ya podemos tener la dicha de hablar, porque ya hemos experimentado ese conocimiento, esa sabiduría, o quizá es conocimiento y lo convertimos en sabiduría al experimentarlo. Ya podemos tener la dicha de hacerle llegar al espíritu, al corazón de los hermanos, ese cambio. Porque creo que el Padre lo que quiere es, dice que es la misión, y si llegó a nosotros es una responsabilidad grande, no solo de escuchar, sino tal vez de tomar 2 líneas de todo un gran texto, pero experimentarlas, y con esas 2 líneas experimentadas, por añadidura, la sabiduría llega en el momento oportuno. Entonces, creo que estas lecciones, sea porque las escuchemos así en grupo y principalmente individualmente, las tengamos muy presentes en el diario vivir, porque eso nos va a dar la pauta de poder saborearlas, de poder darlas, de poder hablar de ellas, y de entonces podremos hablar de espíritu a espíritu con el Padre, porque ya nos
ya logramos el propósito, ya nos ensayamos en nosotros mismos y entonces sí, ya podemos dárselo a todo aquel hermano cercano o lejano con el pensamiento, con la oración, poderle hacer llegar nuestra intención porque el Padre está de por medio. Entonces, amados hermanos, de ese pequeño párrafo me estuve reflexionando de todo lo que leí y muchas gracias a nuestro hermano Ángel que hace los extractos como todos los que también lo hacen para que escuchemos y vayamos aprendiendo todos. Gracias, hermano José Manuel, y a todos que escucharon. Gracias a ti, Elvi. Y tú principalmente que eres la directora de esa escuela filosófica Luz al Alma en Guatemala, te estás dando a la tarea de no ser como el rico avaro en lo que expones en tu análisis. Que tenemos que hablar. Y por supuesto, ¿qué nos dice el Padre? He venido a dejaros estos legados de amor y que nosotros, como testigos de estas revelaciones, hablen con justicia. El verbo será abundante en vosotros, en vuestros labios, y que hablaremos muchas veces de lecciones hasta desconocidas por vosotros. Hablad de la simplicidad de esta enseñanza, la cual tiene pureza, sabiduría y verdad. Esto es para la humanidad y decir que las profecías para esta era están cumpliéndose y se han cumplido algunas más. Gracias, Elvi, por tu labor y por tu participación. Vamos con Elda, la mamá de la familia Sosa Barragán, a ver qué nos tiene preparado allá en San Marcos, Guatemala. Adelante, Elda. Puedes abrir tu micrófono, por favor. Gracias, hermano. Yo quisiera hablar mucho porque desearía hacerlo, pero en mi poco conocimiento que tengo aún, porque todavía no tengo mucha capacidad de retener como yo lo quisiera, como yo lo deseo, pero entiendo que en el mensaje que el hermano Ángel dio, el Padre nos habla con mucha claridad, nos da su sabiduría para que podamos expresar en favor de la hermana humanidad, de llevar esa palabra a todos los hermanos que estén en nuestro camino, a nuestro alcance, dando a conocer esa enseñanza de amor que el Padre quiere para toda la humanidad. Sabemos que poco a poco iremos avanzando en nuestros conocimientos. Nuestro deseo es grande y abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento para que el Padre con su misericordia llene de esos conocimientos nuestro espíritu para que podamos nosotros compartirlo con nuestros hermanos. En el mensaje del hermano Ángel habla ahí de la actitud de gobernantes, de la actitud de hermanos que quizás son ignorantes ante la sabiduría del Padre, pero que poco a poco van a ir abriendo su corazón, su entendimiento, para lograr entender esa sabiduría divina, lo que el Padre quiere para cada ser humano, el adelanto de nuestros espíritus y que compartamos con todos los hermanos que estén en nuestras vidas, en nuestro camino, esa palabra de sabiduría, de grandeza, que solo viene del Espíritu del Padre Creador, que es amor, que es caridad, que es servicio. Nos indica también el deber que tenemos de orar por los enfermos, por los niños, por los necesitados, por tanto dolor que agobia a la hermana humanidad en estos tiempos que estamos viviendo. Y es el tiempo en que el Padre quiere que la humanidad avance en su preparación, que seamos obedientes a sus leyes,
principalmente a la ley del amor, de que amemos a nuestros hermanos, que tengamos la capacidad de perdonar, de, de que ya no haya resentimiento, odios y cosas negativas en nuestra forma de pensar en contra de nuestros mismos hermanos, porque el Padre Creador nos ha dicho siempre que nos amemos como hermanos todos, y en el amor que podemos dar hay muchas actitudes positivas que podemos dar, un consejo, un auxilio, la caridad que el Padre también en muchos mensajes nos habla, la caridad para nuestros hermanos, el amor con que debemos de tratar a los niños, a los ancianos, a las personas inválidas, a todos los seres que necesitan quizá no de una moneda ni de algo material, pero con la oración que los encomendemos en las manos del Padre, porque Él es todo amor, es toda caridad, el servicio que Él quiere que se haga en bien de nuestra hermana humanidad, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestros ejemplos, con la humildad que debe nacer de nuestro corazón también. Eso es lo que yo pienso, hermano, y feliz noche para todos. Muchas gracias, Elda Barragán. Indudablemente esa caridad de la que hablas tú en tu análisis y que el Padre derrama cuando nos pide hablar y hablarles, se tiene que fundamentar en una ley que el Padre nos da a conocer también en este tiempo, que es la ley de evolución, evolucionar en el culto. Ya no podemos seguir queriendo impartir la caridad a través de liturgias, ceremonias, fe ciega, fanatismo, idolatría. No, Él nos recomienda, dice, hablar diciendo que vuestro culto ya debe de ser espiritual y que el templo lo estamos construyendo en nuestro corazón, revestidos de humildad y mansedumbre. Muchas gracias, María Ela. Adelante, Leti, que cerramos con Leti Vázquez, porque por ahí Toti anda en un lugar ruidoso y se disculpa por no participar, pero vamos a cerrar con Leti Vázquez para entrar con los que estamos aquí en esta República Mexicana. Adelante, Leti, por favor. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias a esta oportunidad yo traté de leer este hermoso resumen, pero me impacta mucho el tema que se llama hablar, hablar. Dios nos habla y hablaréis y habladme. Trata de hablar de todo, la palabra hablar en todas sus expresiones. Entonces es como un deber que uno aprenda a expresarse a través de este estudio y análisis. Y también me impactó mucho que recalca en muchos párrafos el Señor la preparación que debemos tener. Y por eso me da gusto que estemos en este estudio y análisis para que podamos interpretar los párrafos que nuestro espíritu tenga capacidad y así poder compartir con los hermanos que tal vez nunca han escuchado, nunca han tenido la oportunidad de una palabra de esta manera y no están acostumbrados a lo espiritual. Sin embargo, en un momento de dolor, dice el maestro, las personas reaccionamos y es ahí donde es oportuna esta palabra, es como el bálsamo en un momento difícil. Me encanta también el párrafo donde dice, en ese tiempo el mal será atado en gavillas y arrojado al fuego. Yo haré todas estas obras y vosotros, Israel, hablaréis al mundo del tiempo en que se encuentra viviendo y el porqué de los acontecimientos. Es otra forma también de prepararse porque hoy en día los acontecimientos son más difíciles de los que tal vez en otros momentos hubo. Yo escuchaba que el maestro había dicho que el mal estaría siempre, pero en este tiempo sería como duplicado. Entonces, por eso, porque él ya sabía que eran tiempos difíciles,
Entonces, prepararse como que es demasiado importante el estudio y la análisis de estas enseñanzas que están tan a la mano para nosotros en este hermoso tiempo. Y es para ir dándole una explicación a la humanidad del porqué de tanto dolor, sufrimiento, para poder calmar, para poder llevar confianza. El maestro quiere que llevemos confianza, él dice que llevemos las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad para poder compartirlas. Y como decían algunas hermanas ahora, en este momento, la caridad la podemos hacer de muchas maneras, una palabra de aliento, una forma de escuchar a las personas en medio de los sufrimientos. Estaremos también compartiendo lo que el maestro nos pide aquí de hablar. O sea, lo que nos pide es el verbo de hablar. Y qué lindo si uno se prepara para lograrlo. Y por último, me encantó también el párrafo de que el maestro dice cómo pedir. Nos está dando pautas de cómo pedirle al Padre lo que necesitamos. Él dice que tratemos de tener esa seguridad y confianza en hablarle como un amigo, como un ser muy querido, alguien que uno tiene mucha confianza para poder tener la oportunidad de expresarle uno lo que en su corazón necesita, porque muchas veces a mí me ha pasado que me ha costado expresarme con el Padre. Yo creo que ese es el desafío más lindo, vencer eso de hablar con Él para llegar a esa comunicación tan directa de espíritu a espíritu. Porque aquí dice al final del texto este que estoy hablando, cuando vuestro espíritu se presente en el valle espiritual a rendir cuentas de su estancia y de sus obras en la tierra, por lo que más os preguntaré será de todo aquello que hayáis pedido y de todo aquello que hayáis hecho en favor de tus hermanos. O sea que son dos cosas importantes, saber comunicarnos con Él, saber expresarnos, y lo que Él no le interesa la elocuencia, sino la sinceridad del corazón. Es lo que traté de comprender, hermano José Manuel, y gracias por escucharme a todos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Muchas gracias, Leti. Dice la enseñanza de nuestro maestro, de nuestro padre, aunque la palabra sea torpe, lo que llega a mí es la elevación del pensamiento en el amor y la vibración del corazón. Con eso le expresamos. A veces no tenemos palabras para decirle lo que queremos, pero por eso la oración, cuando se hace en silencio, se eleva y llega espiritualmente. Pues cerramos con nuestros hermanos en Guatemala y en Honduras y vamos con María Elena Díaz a Teciutlán, Puebla, y de ahí después con Ángel. Adelante, María Elena, por favor. Hola, muy buenas noches, hermanos. En el nombre de mi Padre Celestial, yo los saludo con mucho amor. En realidad, venía yo en el coche manejando y escuchando el mensaje tan hermoso, tan precioso que el hermanito Ángel, que es lo más poderoso que es la palabra. Y bueno, yo venía escuchando, digo, pero empecé a tener evidencias, tanto que sí me preocupé porque no había yo tenido una experiencia así. Y lo que empecé a visualizar fueron unas lenguas de fuego, pero también una palabra que decía que eran 2 más. Y al llegar aquí a la casa de ustedes, pues ya, por lo regular siempre escribo como que completan o me explican o empiezo a fluir en la escritura de acuerdo a la conexión. Y me marcaron que eran 7 dones, 7 virtudes y 2 más. Las 2 más eran, una dice, es la palabra y la otra es el amor. Y empecé a
a llegar una explicación referente al profeta, cómo se fue dando esa expresión del amor, de la guía, de la fortaleza. Y me llamó mucho la atención cómo empecé a ver una persona sin brazos, sin piernas. Digo, ay caray, ¿por qué veo eso? Y empecé a ver una persona muda, que no habla. Digo, ¿cómo? Y dice, la comunicación es la armonía del amor. Persona sin habla, pero radiante del corazón. Mi palabra te acaricia, mi palabra te profesa, mi palabra te ilumina, mi palabra te fortalece. Y como que empecé a entender el por qué veía yo estos hermanitos hermosos, pero los veía alegres, radiantes, llenos de amor, llenos de gracia. Qué hermoso escuchar, Padre, Padre, abrazar tu alma y decir, aquí estoy. Palabra desde el fondo de tu alma, de tu ser, aquí estoy. Y sentir esa vibración tan hermosa, el comunicarme, el comunicarnos, la comunicación hacia el Padre, está atento, alerta, amorosamente en esa espera y comprensión, en esa paciencia y amor, pero latente en comunicación Él hacia nosotros. Y también al escuchar a las hermanitas, me fui al grado de la oración. Qué tan hermosa y tan profunda es la palabra en oración, que llega a precisamente acariciar, a fortalecer por esa petición que emana desde el corazón, y cómo es vida, es fuerza, es esencia, es pureza, es trascendencia, como en una burbuja de consuelo, de amor, de iluminación que mi Padre nos ha dotado con su palabra. Y a los que no, tenemos que entender que el lenguaje del amor en diferente idioma, en diferente expresión, llega con el pensamiento, con la vibración y con el deseo ferviente de nuestra alma. Es lo que mi Padre me permite, y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, hermanito Ángel. Fue un momento hermoso y Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por tus bendiciones. Vamos con Ángel. Adelante, Ángel, por favor, línea abierta para ti. Gracias, José Manuel. En particular, oyendo hablar a mis hermanitas de Guatemala, a las 5 que tuvimos la oportunidad de escuchar, me siento muy complacido, y yo creo que nos sentimos, mejor dicho, muy complacidos en tenerlas en este grupo y estarlas oyendo. Es como encontrar a alguien afín a nosotros. Al estarlas escuchando con esa dulzura que tienen en su habla, en su verbo, con esos buenos
interpretaciones que hacen de la palabra y esos buenos deseos, creo que nos sentimos todos muy contentos y muy agradecidos que estén en el grupo. Contabilizaba yo que son 18 y bueno, hay 6 hermanitas que nos están oyendo de Guatemala, así es que la tercera parte de este grupo ya lo forman ellas. Así que felicidades, siéntanse en su casa y me hicieron reflexionar un poquito en cuanto a las dudas no dudas, sino a los comentarios que estaban haciendo y precisamente los ligaba yo las respuestas a esos comentarios que se encuentran precisamente en lo que ahora platicamos. Nos hablaba la hermanita Ana Carolina que teníamos que aprender a hablar tanto a nuestros semejantes como a hablar con nuestro Dios. Y con nuestro Dios, pues ya nos dijo la forma, hablar con Él como se habla con un padre, con un amigo, plantearle nuestras dudas, pedirle que nos oriente, pedirle que nos conteste aquello que no entendemos. Y para hablar a los demás será fácil, hablar con sencillez, no rebuscado, hablar con sinceridad y hablar precisamente de lo que hemos o estamos aprendiendo. Pero lo importante es hablar. La práctica, nos dice un dicho, que hace al maestro. Pero si no practicamos, si no nos atrevemos a hablar, pues seguiremos en ese silencio que ya Dios no quiere en nosotros. La hermana Claudia nos decía que deberíamos de prepararnos, y sí, entre más nos preparemos, mejor hablaremos. Entre más preparación tengamos, mejor será la comprensión que tengamos de esta palabra divina de nuestro Dios. Pero recordemos que la etapa de preparación ya nos las dio durante 84 años, de 1866 a 1950. Y ya han pasado 75 años en que seguimos preparando. Yo creo que la preparación que ya tenemos a través de los 3 diferentes tiempos en los que hemos vivido, ya la trae nuestro espíritu, ya forma parte de nosotros. Ahora ya es el momento de expresarlo, de tener confianza en nosotros mismos, porque Dios nos tiene esa confianza, porque dice, yo te crié y sé de lo que eres capaz. Y si te digo, en estos momentos habla, es porque creo en ti. Ya podemos hablar. La hermana Elvi impresionó mucho el tema, dice que es muy grande, al igual que la hermana Elba y Leti. Y bueno, creo que una de las formas de hablar es con el ejemplo. Nos los dice en lo que leímos el día de ahora. No repitas mis palabras nada más, ¿no? Siéntelas, vívelas, que sean parte de ti, que estés convencido de esta palabra y exprésala. Pero exprésala no solamente con el verbo, exprésala con tus actos, con tus buenas obras, para que le dé sentido y tengan verdad. Y bueno, me sorprende muchísimo la evidencia de María Elena y nos da un gusto tenerte nuevamente a ti con nosotros. Y también creo que se relacionan estas dos vivencias que
que ves, a mí me impresionó, que ves a dos pequeños, ¿no? A uno como recién nacido en los brazos. Pues así es como nos contempla y nos dijo Dios, así contempla a sus discípulos y a la humanidad como un niño todavía que necesita protección, siendo que ya deberíamos de estar tan evolucionados que deberíamos de ser los mancebos, los jóvenes, ya con tanta experiencia. Y a otro lo ves mudo. Y ese es como está, creo yo, el pueblo espiritualista todavía, mudo, por miedo a la crítica, por miedo a ser señalado, por miedo a ser diferente. Pero ese miedo debe de disiparse sabiendo que somos portavoces y Dios nos hace portavoces de su verdad. ¿Quién en este tiempo no quisiera conocer la verdad? Si tú le preguntas a cualquier persona pensante que razona, todos estamos en busca de la verdad. Y si nosotros la tenemos, qué egoístas de no poderla compartir. Quizás sea porque no la hemos comprendido totalmente, pero todo este mensaje nos habla de la responsabilidad que tenemos, pero que aún así, si al hablar de algún tema que no conocemos, el Padre nos dice que Él hablará por nuestra boca, siempre que nuestro espíritu esté puro, que nuestro espíritu quiera comunicarse con Él, quiera transmitir su verdad. Eso es grandioso. Que el Padre, el Todopoderoso, que el Creador, que el Dios Amor, que nuestro Divino Maestro hable por nuestra boca, es una grandeza y es una confianza enorme que el Padre nos tiene, pero a la vez es una gran responsabilidad. Tenemos que dar el paso, ya no ser esos niños, y además de cultivar esas 7 virtudes que tú ves, las pone en 2 más importantísimas, ¿no? Amor y hablar. ¿De qué sirve sentir si no expresamos esos sentimientos? Pero no nada más la forma es expresarlos con el verbo, con la palabra. Los podemos expresar sintiendo, pensando, emanando pensamientos de luz en la oración. La forma como calificó en esta videncia tanto la oración como el amor es preciosa. Y te pediría que nos los mandaras textualmente como lo recibiste, pues, a la hermana Margarita o a José Manuel o a mí, para poderla compartir y tener presente esta hermosísima evidencia que una vez más nos da el Padre la alegría de que se comunica con nosotros y que está con nosotros en estas reuniones. Es lo que quería yo comentarles, José Manuel. Gracias a mis hermanitas, gracias a todos por su atención.
Muchas gracias, Ángel. Totalmente de acuerdo. Pues bien, nos vamos al cierre con un servidor. Por ahí llegó Crispín, aunque un poco tarde. El tema, yo creo que lo escuchaste, lo conoces y vamos a escuchar tu comentario. Adelante, por favor, Crispín. Sí, buenas noches. Sí, creo que sí es muy amplio el tema, como dice Ángel, como dicen tú. Pues sí, son 12 tomos, pero voy a tratar de ser breve. Porque pues todo esto se habló antes de 1950 a través de los portavoces. Porque claramente dice que si ya conoces el fondo de cada uno de mis pensamientos, que se forman a través de los distintos portavoces por los cuales me manifiesto, porque pues el padre se manifestó a través de esos portavoces antes de 1950. Ella habla de esa manifestación donde él se expresaba, ¿no? Antes de 1950. Por eso, al escuchar mi palabra, os habéis sorprendido, porque en ella manifiesto mi amor, mi paciencia, mi perdón para todos sus hijos. Así decía el Divino Maestro. Si alguien dijese que es imposible que yo me comunique por este medio con la humanidad, porque soy infinito y soy digno y no soy digno de recibirme, dice, os digo más que fijarme en vuestras pequeñeces. Me manifiesto a todos ustedes porque todos ustedes me necesitan. Por eso el Padre se manifiesta. Si en verdad reconocieras mi presencia a través de la sabiduría, que manifiesto por estos entendimientos, pobremente me interpretan aquellos por quienes me manifiesto. O sea, hay mucho tema sobre esas expresiones que el Padre hablaba a través de los portavoces. Comprender, dice, comprendan y analicen. ¿Cuántas veces te he dicho, bienvenidos sean al humilde recinto, convertido en casa de paz y oración, en donde me manifiesto como maestro? Habla de esa manifestación divina, ¿no? En la forma limitada me manifiesto ante ustedes para que escuchen mi palabra, en la que te envío mis pensamientos divinos, que vienen de nuevo a trazarnos el camino de tu elevación espiritual. O sea que a través de ello empieza esa elevación, ¿no? Cuando claramente dice, te he dicho que en todos los recintos me manifiesto como Dios único, que os amo a todos por igual. Porque sabemos que antes se manifestaban esos recintos, antes de 1950, a través de los portavoces. Entre un advenimiento y otro, mi divinidad, pasan millares de años, dice, y cuando me manifiesto es para hablarte de una sola enseñanza de amor. En ella se resume mi doctrina para decirte amémonos los unos a los otros. En esta era, en la que me manifiesto a través del entendimiento humano, os estoy aclarando mis lecciones, dice, mis lecciones pasadas. Mi espíritu está sobre toda materia y sobre todo espíritu en este tiempo para que sea sentida por todos mi divinidad, mi presencia, y me veas y me contemples en el camino que conduce a la eternidad. Porque Dios es vida y vida somos todos porque estamos vivos espiritualmente. Es eterna esa vida, no morimos jamás. Un solo espíritu que es el mío, dice, ha sido siempre con ustedes. Mas si lo he manifestado bajo 3 frases diferentes. Piensa en qué forma en que yo me he manifestado en toda la creación. Son infinitas y al mismo tiempo es perfecto. Nazco en tu conciencia. Todo esto tiene mucha sabiduría. Hay que analizar y meditar todo lo que dice nuestro Padre cuando dice que nace en nuestra conciencia, crece en nuestra evolución y se manifiesta en plenitud en nuestra obra de amor, para que digáis llenos de gozo, el Señor es con nosotros, o el Señor siempre está con uno mismo. En nuestro corazón vive y ahí está su altar. Y el templo, pues sabemos que es el cuerpo, ¿no?
Nuestra vida está llena de manifestaciones de amor que no siempre habéis sabido recibir. Cada uno de vosotros me comprende según el grado de adelanto espiritual, el que se encuentra. Por eso me manifiesto, dice, de diferente forma, porque todos reciban esa luz, para que todos reciban esa luz y sepan analizar estas lecciones. Busca mi presencia en las obras llevadas a cabo, en las obras llevadas a cabo por mí, o sea, todas las obras que el Padre ha creado, ¿no? Y cada paso podrás encontrarme, dice. Trata de oírme y de escucharme por la voz potente que surge de todo lo creado, porque no encuentro dificultad alguna en manifestarme en todo lo creado. El Padre se manifiesta en todo lo creado, porque no encuentro dificultad alguna en manifestarme a través de los seres de la creación. Lo mismo me manifiesto en un astro, en un furor de una tempestad, en una dulce luz de una aurora. Lo mismo hago oír mi voz en melodioso trino de un ave, o sea, hasta en el canto de un ave, que lo expresa por medio de igual las aromas de las flores, ¿no? Cada expresión mía, cada frase, cada obra, os hablo a través a todos con amor de cumplimiento a las leyes de justicia, de sabiduría y de esa eternidad que es el Espíritu de nuestro Padre. A veces me manifiesto ante vosotros como juez. En ocasiones me tienes como padre y siempre me presento como maestro. Bajo estas tres frases tenéis la esencia divina, que es una, que es la ley, el amor, la sabiduría. En esa sabiduría, he ahí la Trinidad que existen en mi espíritu, dice, que es ley, amor y sabiduría, como juez con su ley, como maestro con su amor, como padre su sabiduría. El Padre dice, yo me manifiesto en el aire, hasta en el mismo aire que estás respirando, en la inmensidad del espacio donde existen los mundos, en el sol que proyectan sus rayos, en el mismo sol que proyectan sus rayos hacia tu planeta, en lo visible y en lo invisible. Pero ya vosotros lo comprenderás si analizas y meditas todo esto, ¿no? Hoy me manifiesto entre ustedes como Padre, como lo dijo, y como Espíritu Santo, soy en vuestro por esencia, presencia y potencia. Sabemos que el Padre es la esencia, el Hijo es la presencia y el Espíritu es la potencia. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. En esa presencia, en esa manifestación del alma y en esa potencia en esencia. Cede el micrófono. Gracias por escucharme. Buenas noches. Muchas gracias, Crispín. Obviamente, en los 84 años de adoctrinamiento, lo que nos comparte nuestro hermano Crispín, así se comunicó el Padre. Y expresó esto, cómo se manifestó, porque no podíamos hablar con él y todavía no podemos sostener una comunicación con él, porque fue necesario un portavoz, no perfecto, pero recto, inspirado, elevado en la oración. Pues nos vamos a ir con el análisis, que es pequeño el mío. El Padre nos ha querido hablar a través de estas tres eras, pero estudiando los tres testamentos, sacando el trigo de los dos anteriores, porque hay mucha paja que el mismo hombre ha metido, y esperemos que este tan sublime no lo vuelva a hacer el hombre, a querer cambiar lo que realmente nos dejó y nos exhorta a no hacerlo. Yo reflexiono y digo, bueno, en el primer tiempo, la humanidad, el pueblo de Israel, precisando, de donde descendemos las 12 tribus diseminadas en este orbe en la actualidad. ¿Cómo, cómo quería hablar con el Padre? ¿Cómo se manifestaba cuando empezó a perder la espiritualidad, de vista el espiritualismo, porque ha sido por todos los tiempos? Empezaron a ofrecer holocaustos, crearon un tabernáculo, ofrecieron sacrificios de sangre, corderos, reses, y en el paganismo había hasta sacrificios humanos.
Pasó la primera era y vino la segunda. Se construyó un templo, se hicieron ritos y ceremonias, se formaron cábalas y tantas cuestiones esotéricas a través de esta enseñanza tan sencilla que manifestó nuestro divino maestro, y solo 12 le siguieron fielmente. Y dentro de esos 12 hubo negación, traición y duda. Y no lograron establecer la comunicación, pero aquellos 12 sí, y los que creyeron en él le vieron materializado como hombre. Pero ahora nos viene a hablar en esta era como Espíritu Santo, y estoy tomando el concepto de hablar. Y ya lo dijo Crispín, cómo nos habló en esos 84 años a través del entendimiento humano y cómo se manifestó y se sigue manifestando para que sintamos su presencia a través de los 5 sentidos que nutren al espíritu y que penetran esa información por el alma, por esa sustancia. Pero cómo nos dice ahora, después de 1950, cómo debemos de hablarle. Aquí nos da la pauta para la comunicación de espíritu a espíritu, para aquellos que buscamos esa verdad. Y nos dice, voy a leer algunos párrafos de este trabajo que hizo Ángel, que están en el tomo 2 en la enseñanza 360. Dice, habladme, orad, sí, pero con el corazón preparado. Cuando habla del corazón, habla del alma, habla del sentimiento, habla de la vibración hacia todo y hacia todos. Habladme con el espíritu. Cuando le hablamos con el espíritu es porque estamos apoyados en nuestras potencias, practicando con las virtudes y poniendo en bien de la humanidad los dones. Es cuando le estamos hablando con el espíritu, porque es lo que contiene el espíritu, y manifestándolo y recibiéndolo, como dijo Crispín, que nace a través de la conciencia. Como lo sintáis en ese momento, dice, llegad a mí con el pensamiento lleno de amor, pero acercaos, habladme como discípulos o como párvulos, y os haré sentir mi sabiduría y mi amor. Buscadme, habladme. No os importe que vuestros pensamientos sean torpes para expresar vuestra petición, yo sabré comprenderlos. A través de los pensamientos que hay un capítulo que el Padre en el libro blanco, que son extracciones de los 12 tomos, nos dice qué pasa con nuestros pensamientos. Se turban porque hay influencias negativas que no vemos y que también a veces vemos, que logran turbar nuestros pensamientos si no logramos elevarnos y prepararnos. Por eso nos exhorta ir al campo o en lo más íntimo de nuestra alcoba, pero ya aún preparados, sabiendo dominar la mente, hasta en un medio de una ciudad ajetreada, podemos hablarle. Por eso dice, no os importe que vuestros pensamientos sean torpes para expresar vuestra petición, yo sabré comprenderlos. Habladme con la confianza que se habla a un padre, confiadme vuestras quejas, como lo haríais con el último de vuestros amigos. Preguntadme lo que no sepáis. Por medio de la oración, tengo reservadas muchas revelaciones al Espíritu para el futuro. La oración contiene 4 potencias. Y si empezamos, yo así trato de hacerlo y lo comparto con mucho amor y respeto a cómo la desarrollen los demás. Primero empiezo con la adoración, agradeciendo esta vida, todo y por todo. Para mí esa es la adoración. El agradecer hasta el dolor porque me purifica, para después entrar en la intercesión, en la petición, y se dé la contemplación de los sentidos espirituales. Por eso, cuando nos dice hablarme en lo más íntimo de vuestro ser, por medio de la oración,
Tengo reservadas muchas revelaciones al espíritu para el futuro y el espíritu que contiene en sus potencias inteligencia, voluntad, razonamiento, conciencia. Habladme en lo más íntimo de vuestro ser, porque yo os escucho vuestro lenguaje espiritual. Me hacéis presente vuestras vicisitudes, pero también contemplo que padecéis al ver el sufrimiento que como cáliz de amargura apure en este tiempo la humanidad. Aquel que siente el sufrimiento de los demás, ya su corazón ya no es una piedra, ha ennoblecido su corazón, está entrando en un estado de elevación hermosa. Yo me acerco lleno de humildad para tocar las puertas de cada corazón, para entregar a los hombres el consuelo, la paz, el pan para sus espíritus, mas la humanidad se ha olvidado de mí. Placer y dinero, vanidades, superficialidades, me arroja lejos de sí porque me ha desconocido, porque no ha escuchado esta palabra que a vosotros estoy entregando. Por eso vuelvo a recordaros la misión sublime que tenéis que cumplir entre la humanidad. Y aquí hay otra revelación muy grande. En vuestro silencio, aprended a elevaros mentalmente a mí. ¿Qué es la mente, hermanos? La ciencia establece dentro de la psicología que la mente se fundamenta en el pensamiento y en el sentimiento del individuo a través de las emociones, que es lo que nos pide velar el Padre. Entonces, si en el silencio aprendemos a elevarnos mentalmente en un sentimiento y en un pensamiento y en una vibración desmaterializada, y en vuestro recogimiento, dice el Padre, háblame con el Espíritu y tendréis mi respuesta. Elevad vuestro pensamiento hasta mí. Habladme como un hijo habla a su padre, como se habla confidencialmente a un amigo. Yo soy el divino maestro. Orad, pueblo. Ese es el idioma del Espíritu. Pero aprended ese lenguaje, para que a la vez que me habléis, sepáis escucharme. Habladme con respeto y humildad, pero con la confianza que se le tiene a un padre, con la intimidad con la que se le habla a un amigo. Abrid vuestro corazón. Ese es mi templo, vuestro corazón, y dejad que en su interior se escuche el eco de mi voz, que es consejo, inspiración y revelación. Llega al consejo a través de ideas que llegan a nuestra mente. Llega la inspiración a través de palabras que surgen como cuando el poeta compone una poesía o el músico compone una melodía. La humanidad ha sido siempre delante de mí como el niño débil, expuesto a riesgos y tropiezos, y como soy su padre, la amo y la guío, aunque por instantes su corazón sea sordo, ciego, a mis consejos, a mis llamados y a mis lecciones, y que mi paz sea con vosotros, nos dice. Qué bonito poema de amor, qué bonita respuesta con sabiduría, ¿no? Y cómo, no dentro de lo holístico, ni de lo ceremonial, ni de lo esotérico, tan sencillamente el Padre nos dice cómo comunicarnos con Él, pero nos doblega la materia, los cinco sentidos, las emociones materializadas por las pasiones que a veces caen en lo bajo, por los instintos no controlados, nos llevan a la ofuscación, al resentimiento, al odio, al rencor, a la envidia, al orgullo, a todo lo que hemos creado. Ahí está el trabajo, ahí está la lucha. La lucha no es contra nadie, sino contra nosotros mismos.
Muchas gracias y voy a pedir a Ángel que se despida. El próximo tema me toca a mí y voy a compartir un tema sobre las potencias. Y nos despedimos con mucho gusto. Bendiciones para todos. Adelante, Ángel. Muchísimas gracias nuevamente por tu trabajo y nos escuchamos el próximo domingo. Vamos despidiendo nuestra transmisión. Antes de hacer nuestra oración, nada más quiero aclarar que la palabra hablo, que es como nos hablaba el Padre, nos ha hablado en sus manifestaciones, no lo traté porque son 392 textos los que hay en Vida Verdadera. Pero bueno, agradecemos al hermano Crispín que nos haya dado algunos textos de cómo se manifestaba y cómo se sigue manifestando a través de la naturaleza y en otras formas a través de la conciencia, cómo nos habla el Padre. Hermanos, vamos a despedir esta preciosa reunión en que hubo muchos comentarios. Yo creo que el Padre debe estar muy contento. No se contemplaron los videntes, seres de luz, pero creo que todos lo sentimos, cómo sentimos esa caricia divina que nos dio a través de nuestro silencio, de nuestra elevación, el Padre, cómo estuvo con nosotros, dejándonos esa paz, esa tranquilidad y esa confianza de que no estamos solos en la lucha que se nos presenta en este tiempo para defender su palabra y para darla a conocer. Él y el mundo espiritual de luz están con nosotros. Así que tengamos confianza y agradezcámosle el que se sigue comunicando diariamente con nosotros a través de la conciencia. Pidámosle lo que necesita nuestro espíritu, lo que necesita nuestro cuerpo, fortaleza, claridad, luz en nuestro espíritu y el cuerpo que nos dé lo que nos da un hogar, trabajo, sustento, familia, salud. Y amor para poderlo prodigar con nuestros hermanos. Gracias, Padre amoroso, por estar con nosotros. Gracias por todo lo que nos das, que en muchas ocasiones no sabemos reconocerte y reconocerlo. Gracias por este mundo maravilloso, este paraíso en los que nos pusiste a vivir y que hemos descompuesto, en que lo hemos convertido en valle de lágrimas, en valle de sufrimientos. Te pedimos fuerza para reconstruirlo. Te damos gracias por tu comprensión, por tu paciencia, por habernos dejado este tercer testamento tan lleno de amor y de sabiduría. Te pedimos, Señor, por la paz, porque levantes tu voz en la conciencia de toda la humanidad, que nos hagas comprender
que no debemos partir de este mundo llevándonos este tesoro tan grande que nos has legado y que somos responsables ante la humanidad, que encontremos los medios para difundirla, que podamos cumplir con ese mandato que nos das de que cuando menos te presentemos una semilla bien plantada que pueda dar frutos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu caridad. Gracias por todo lo que nos das y que en ocasiones no lo merecemos. Te pedimos por todos nuestros hermanos que tienen sufrimientos. Te pedimos por esta humanidad tan sedienta y tan hambrienta de guía, de ejemplos, de rumbo, que comprendamos que ya es el momento de que se cumpla su mandato, llamarnos los unos a los otros, para evitar que haya más guerras, para evitar que los elementos se sigan desencadenando y nos sigan llamando a restitución. Gracias, Padre bendito. Gracias a tu mundo espiritual que lucha por un mundo mejor. Gracias por sus inspiraciones. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre nuestro.